SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos aquí la semana, abrimos la ventana. Hoy saludamos a nuestro compañero periodista, adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, Matías Vallés, a quien hemos invitado a tomar café. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas. A ver, ¿consternado todavía por lo de Messi? Sí, es un golpe porque yo soy madridista, tengo que confesarlo de entrada. Entonces, pero, a ver, cuéntame eso. Pero está claro, por eso, con esta salvedad, está claro que el golpe se lo propina a todo el fútbol español. Es decir, Messi, voy a ser muy claro, hunde la Liga. ¿Por qué? Porque la Liga se queda sin un símbolo a su altura, y cuando pensamos en un jugador que pueda representar a la Liga española, pues sin Ronaldo primero y sin Messi ahora, pues es muy difícil de decir. Luego hay otra cosa que lo que me llama mucho la atención es que los grandes deportistas se estén haciendo famosos sin practicar su disciplina. Primero lo vimos con Simone Biles, que fue más famosa por la rueda de prensa en que narraba sus problemas que por sus proezas en la gimnasia, y ahora lo vemos con Messi, que sin jugar ningún partido ha paralizado prácticamente todo el planeta durante una semana. Y una última para mi reflexión es que desde luego amamos los símbolos, necesitamos los símbolos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por los mitos, porque estamos los parados, la gente en ERTE, agobiados por las deudas, ahora expoliados por las eléctricas con la factura de la luz, y sin embargo estamos llorando que Messi pues va a ganar 10 o 20 millones de euros menos de los que tenía previstos o de los que podía haber ingresado. Yo creo que es una situación muy contradictoria. A ti que te gustan los símbolos y sobre todo eres amante también de esa mirada que tanto propiciamos o nos gustaría propiciar aquí desde la ventana, en la mirada lateral. Esto de Messi es un síntoma de los tiempos, quiero decir, ¿es el símbolo, le preguntábamos el otro día, del fin de un modelo? Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que lo que vemos es que hay un desplazamiento hacia el jeque, es decir, salvo en España, donde todo eso todavía no está instalado, los dos grandes clubes que son Madrid y Barcelona, todos los propietarios de los grandes clubes franceses, italianos y ingleses no son ya ni siquiera magnates de esos países ni magnates europeos, son rusos, son árabes, son de Extremo Oriente, y por lo visto el Paris Saint-Germain sí puede pagar esto. Hay un titular hoy extraordinario del Equipe, que es el diario deportivo francés, sin duda yo creo que el más prestigioso del mundo, y dice: París bien vale una Messi, ¿no? O sea, pues efectivamente parece que esto está garantizado. Pero sí, lo que tú dices, para mí está clarísimo una cosa, Roberto: es el mejor jugador de la historia. Yo he tenido también mis dudas. Ahora hay un documental extraordinario de Maradona, de Asif Kapadia, que te hace un poco vacilar, pero desde luego no, yo creo que es el mejor deportista de la historia, quizá con Michael Jordan en un deporte diferente. El mejor futbolista, desde luego, más constante durante más tiempo. En la élite durante tantos años, con la exigencia del fútbol actual, que es muy diferente, ¿no? Y los datos: 40 goles anuales. Es decir, es que lo estamos viendo pues jugadores que fallan, Griezmann que no se aclimata, el otro que no consigue, el Madrid todavía no ha recuperado los goles que marcaba Ronaldo, es decir, y este hombre marca 40 goles, como dices tú muy bien, con 34 años. Otra cosa es que Laporta ha cortado el nudo gordiano, es decir, esta cosa que todos decíamos, el mito, el símbolo ha de cobrar lo que sea y nunca es caro y todo lo justifica. Pues este hombre, inesperadamente, porque no era un dirigente que pareciera de este tipo, pues lo que ha hecho ha sido pues darle un golpe durísimo a la mesa de juego, y entonces a partir de ahora cambiarán todas las reglas del fútbol. Es decir, yo creo que los compañeros de Messi no estaban tan preocupados o tan doloridos por la salida de Messi como por pensar la repercusión que tendría en sus propias bolsas, ¿no? Sí, por eso decía yo que marca, desde luego, parece el fin de un ciclo, no de un ciclo en referencia como se hace habitualmente a una generación de jugadores, sino por el efecto que tiene el hecho de que se haga una realidad que un club como el Barça no pueda seguir manteniendo y teniendo atado a Messi y se tenga que desprender de él. Hay una cosa: el año del Burofax, que fue el año anterior, que se refirió Messi ayer en su llorosa... El año pasado yo sí que me quería ir, dijo. Exactamente. Y fíjate, ¿por qué no se fue Messi? Porque nadie pudo pagar a Messi. ¿Entiendes? O sea, la cosa es que el año pasado no se va porque nadie podía pagar a Messi. Hoy ya ni el Barça, que ya lo tiene, y lo tiene desde la infancia, desde la más tierna infancia, porque es un producto puro del Barcelona. Desde los 12 años, claro. Efectivamente, sí. Pues tampoco puede pagarlo, y ha de pagarlo otro que no sabemos qué pagará, cuánto pagará y cómo lo pagará. Bueno.
Si la consecuencia será que Mbappé se irá al Madrid, ¿no? Que es lo que quieren los madridistas. Claro. Pues mira, qué carambola, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Por qué hablas en tercera persona? Si antes te has significado como uno de ellos, como uno de los madridistas. ¿No? He querido ser un periodista imparcial. Ya. Vale. Es obvio. No. Oye, por cierto, de la comidilla allí en Palma, otros asuntos que me destacabas esta mañana, en torno a la estancia de la familia real, el autoexilio del rey emérito. ¿Qué ha sido eso del mensaje que ha enviado un restaurante de Mallorca al rey emérito? Sí, fíjate, parece increíble, ¿no?, que el lugar donde cene la familia real sea un mensaje para Juan Carlos I, que se encuentra a miles de kilómetros en Abu Dhabi. Pero es así. En principio, estas imágenes del sábado por la noche que todas hemos visto son una familia, 3 generaciones, la abuela, los padres y las 2 hijas, que se van a cenar juntos un sábado por la noche de agosto en el lugar de vacaciones que puede ser más maravilloso. Cuando vemos que ahí se unen Leticia, la reina Sofía y Felipe, ya vemos una cosa ya un poco más extraña, porque es la única comparecencia en público de los 4. Y la primera en años, si recordamos, en que aparecen juntas la reina Sofía y las 2 reinas, ¿no? Sofía emérita, aunque ya no lo reconoce, y la reina Leticia. Pero hay el mensaje final. ¿A dónde van a cenar? Van a un restaurante de moda, pues supongo que podemos decir el nombre, que se llama Ola de Mar, pero lo importante es ¿a dónde no van a cenar? Porque la familia real española, tradicionalmente en Baleares, y existe también sobrado documentación gráfica de ello, iba a un restaurante de Puerto Portals, que es el Puerto Banús de aquí de Mallorca, que se llamaba Flanagan, de Miguel Arias, amigo íntimo de Juan Carlos I. Desde que se produce tanto el destierro como esta falta de sintonía de la familia con el patriarca, con Juan Carlos I, el restaurante deja de ser el Flanagan y pasa a ser este Ola de Mar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Muy evidente. Todos estos comentarios que hemos oído, el rey quiere volver y la familia quiere que vuelva y tal. No, la familia en pleno, su esposa, su hijo rey y su nuera y sus nietas le están diciendo, aquí no eres todavía bienvenido. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. Messi, la presencia de la familia real allí en Mallorca, todo eso está muy bien, pero Matías, el tema que más te interesaba, igual que a muchísimos de nosotros, a raíz sobre todo hoy de empezar a conocer las conclusiones del gran informe del clima, es la evidencia de lo que ha supuesto la mano del hombre, la evidencia sin lugar a dudas en lo que ya se conoce como el cambio climático. Desde luego no hay ninguna duda a que es una evidencia científica. Sí, es que el clima enloquecido lo vemos todos, simplemente claro, asomándonos a la ventana, ¿no? Pero por primera vez este panel internacional sobre el cambio climático señala un culpable. Y el culpable está claro que tenía que ser el ser humano, no individualizado, pero es el ser humano como colectividad. Y luego hay que tener en cuenta lo que supone el cambio climático. Es decir, como decía un pensador muy importante, Jared Diamond, el COVID puede matar a un 1% de la población del planeta, lo cual es mucho, pero el cambio climático puede acabar con el planeta, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo que, así como el cambio climático es evidente y la responsabilidad humana es casi segura, y yo creo que la tenemos cada día a nuestro alrededor, lo discutible, y esto también lo dice por primera vez el panel, es la posibilidad de revertir la situación. Y dice ya que hay daños que ya son irreversibles. Estamos en el punto de no retorno, ¿verdad? En el aumento de la temperatura del 1,5 grados, y desde luego lo que sería irreversible ya es llegar a los 2 grados, a superarlo en 2 grados. Pues fíjate que en este contexto, un grupo de investigadores acaba de publicar un estudio que recopila información de más de 3.500 ceremonias rogativas, ritos que se celebraban, entre otras cosas, para pedir agua cuando el tiempo era desfavorable. La investigación se ha centrado en 153 localidades de 11 países distintos a lo largo de más de 6 siglos, de más de 600 años. Lo que hicieron fue analizar cuándo
cómo se celebraban estos ritos para reconstruir el clima, a través de esos datos reconstruir el clima del pasado y saber cuándo había sequías y en qué proporción. Fernando Domínguez es el investigador del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, que ha liderado este estudio y a quien tenemos la oportunidad de saludar. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Encantado de saludarle. Muchas gracias por atendernos. Así que para analizar los periodos de sequías, lo que hacían, a lo que han recurrido es a las ceremonias que se celebraban para traer el agua. ¿Por qué ese punto de partida de la investigación? Bueno, pues realmente el tema de las ceremonias de las rogativas es muy interesante porque era un proceso burocrático que no era simplemente hacer una celebración porque un grupo de agricultores lo querían hacer para que lloviera y mejoraran sus cultivos, ¿no? Sino que era un proceso en el que iban al ayuntamiento a solicitar hacer la rogativa, el ayuntamiento se lo solicitaba a la iglesia y la iglesia decidía ya, le ponía fecha a la ceremonia. ¿Esto qué nos hace? Pues que todo ese proceso burocrático, lo primero, 2 evaluaciones, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la iglesia, que verificaban que efectivamente era necesaria la rogativa. Y luego también la suerte, ¿no?, de la burocracia es que va dejando papeles en distintos archivos, ¿no?, a los que hoy nos podemos acercar y ir sacando, leyendo las distintas reuniones, a ver cómo y cuándo se hicieron este tipo de ceremonias. ¿Y en qué consistían las ceremonias cuando se hacían? ¿Eran siempre parecidas? ¿Más o menos era habitual ocurriera en el lugar del mundo que ocurriera? No, el tema de las ceremonias era una cosa como que era incremental, ¿vale? Primero se hacían unos pequeños restos en la iglesia, luego si la sequía continuaba, pues a lo mejor bajaban una imagen de especial veneración, la dejaban en la iglesia también, o la cogían y ya hacían una procesión a lo mejor por dentro de la ciudad, y en últimos casos pues hacían peregrinaciones a ermitas de especial veneración con la imagen. Entonces, bueno, esto lo hacían como de manera continuada, según iba continuando la sequía, y esto también es muy interesante para nosotros porque nos permite también ver cuánto tiempo, no solo cuándo empezó una sequía, ¿no?, sino cuánto tiempo estuvo celebrándose este tipo de ceremonias, y por eso podemos inferir cuánto duró la sequía. De hecho, a veces hacían una ceremonia cuando empezaba a llover, una misa de acción de gracias que se llama. Entonces tendríamos aquí el punto donde consideraban que la sequía ya no estaba afectando tanto a los cultivos. Porque, perdona la pregunta que es un poco maleducada, pero ¿las rogativas funcionaban? Es decir, ¿hay un registro burocrático de decir ha funcionado el sacar al santo o el exponerlo, todo esto? Claro, el tema es ese, cuando hacían una misa de acción de gracias es porque digamos que había funcionado, ¿no? Entonces, pues para darle visibilidad a que había funcionado, hacían la misa de acción de gracias. ¿Qué pasa? Que como era una cosa que realizaban de manera continuada hasta que llovía, pues al final digamos que en muchos casos acababa funcionando, ¿no? Por insistencia, también, aunque fuera, ¿no? Por insistencia, claro. Eso es. Lo que pasa que algunas veces, por ejemplo, cuando no lo conseguían, porque claro, ellos empezaban generalmente en primavera, que es cuando más necesitan agua los cultivos. Entonces, cuando ya se veían en mitad del verano que prácticamente habían perdido los cultivos, muchas veces simplemente dejaban de hacer la celebración, que era en plan, bueno, pues no ha llovido, ¿qué se le va a hacer, no? Ya. Pero reincidían al año siguiente, sin embargo. Claro, no, y muchas veces, claro, dependía, porque una rogativa en verano tiene un significado distinto al de primavera, porque realmente en verano, cuando las hacían y tú lees las notas de los motivos por los que las hacían, era en plan, no tenemos agua para dar de beber al ganado, ¿no? El ganado no está pudiendo beber, que es un poco diferente a ya es una sequía un poco más importante que la agrícola, que está más ligada con que te llueva en una determinada fecha, ¿no? Claro. ¿Qué implicaciones tiene vuestra investigación? Quiero decir que, desde luego, está, por una parte, datar históricamente cuándo ocurrió, qué se hacía, etcétera, pero se pueden sacar conclusiones. Ahora que hablamos de no el clima que tuvimos, sino el clima que está por venir y la intercesión no divina, sino de la mano del hombre en cómo puede haber influido a lo largo de todos estos años, ¿de aquí también podemos extraer conclusiones de cara al futuro, Fernando? Sí, porque realmente nosotros para plantearnos cómo va a ser el clima del futuro necesitamos saber cómo ha sido el clima del pasado. Una cosa muy importante, por ejemplo, con respecto al cambio climático, es que prácticamente todas las
estaciones meteorológicas que tenemos, pues se pusieron hace 50, hace 100 años, cuando, bueno, la emisión de gases de efecto invernadero ya estaba siendo importante, ¿no? Entonces ahí tenemos mezcladas tanto la señal, digamos, antrópica del hombre como la variabilidad natural. Entonces, ¿qué intentamos cuando nos vamos atrás en el tiempo? Conocer esa variabilidad natural, ¿vale? Entonces podemos ver las sequías, cuál es su variabilidad natural, y así podemos determinar, porque nosotros con las rogativas podemos estudiar los últimos 500 años, así podemos inferir cómo está afectando en los últimos años, digamos, el cambio climático a este fenómeno. Y como igual sigue habiendo escépticos respecto del clima, no se llaman negacionistas, se les suele llamar escépticos, pero de vuestro estudio se desprende que lo de hoy es diferente, que esto tiene una magnitud y una difusión mucho más amplia que estos 600 años que habéis investigado. ¿Que las sequías actuales están siendo más importantes, te refieres? Sí. Sí, nosotros eso lo hemos visto sobre todo con el tema de las sequías, porque claro, las sequías también es un concepto un poco diferente a lo que es que llueva o que no llueva, ¿no? Porque también afecta a la temperatura. Entonces, cuando usamos índices de sequía que tienen en cuenta la temperatura, lo que vemos es que realmente las sequías están siendo más intensas en los últimos años. Cuando usamos índices de sequía que solo tienen en cuenta la precipitación, no vemos en muchos sitios una diferencia tan importante. Pero claro, las temperaturas tienen una importante componente en las sequías, porque al final es la capacidad de la atmósfera de secar el suelo, digamos, depende, entre otras cosas, muy determinantemente de la temperatura. Entonces, claro, al incrementarse la temperatura, las sequías son más severas. Ya. ¿Dónde se daban geográficamente? Aquí en España, me imagino, no sé si nos hemos llevado alguna sorpresa, supongo yo que eran más frecuentes en el sur de España, en la zona de Murcia, pero aquí en España, en algún otro punto, nos hemos llevado alguna sorpresa estadística sobre alguna sequía de rigor que movilizara mucho a una aldea determinada, a una comunidad, que las rogativas fueran especialmente llamativas. Aquí lo que hemos visto, por ejemplo, un periodo especialmente seco en 1750, a principios de 1752, 54 aproximadamente, en el que tenemos prácticamente rogativas por toda España y en muchos puntos de España de manera continuada, ¿no? Lo que hablábamos antes, pues estuvieron haciendo rogativas toda la primavera, todo el verano, todo el otoño y todo el invierno, ¿no? Entonces es un periodo que es bastante destacado con respecto sobre todo a su extensión y a su intensidad. Y ellos, estás hablando ahora del siglo XVIII, que ya no es la Edad Media o tiempos que solemos calificar como más oscuros. ¿A qué atribuían esto tanto a la influencia de la divinidad, el castigo o a la intercesión, el que finalmente lloviera? Claro, sí, ellos lo que intentaban, sí, en la mayoría de los casos, sí. O sea, no había llegado aquí todavía lo que ya llamaríamos la ilustración, ¿no? Era un concepto todavía muy religioso en la gestión del campo, de las lluvias y del agua. Eso es. O sea, si la ilustración daba, y nosotros, por ejemplo, tenemos ilustrados que estaban tomando medidas meteorológicas con termómetros y barómetros en 1730, ya estaban tomando, por ejemplo, en la Real Academia de Medicina se estaban tomando observaciones meteorológicas, pero bueno, eso no era lo que llegaba, digamos, al pueblo en general, ¿no? El pueblo en general lo asociaba a la divinidad y por eso se defendía así, digamos. Que llueva la Virgen de la Cueva. Fernando Domínguez, profesor, muchísimas gracias. Muy amable, muy interesante desde luego el estudio y las conclusiones que se pueden extraer. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Chao. Y ahora nos gustaría compartir con todos vosotros, por si no habéis conocido esta historia a través de un hilo que se ha hecho muy viral este fin de semana, y con Matías, una historia de una compañera que no pidió, no rogó para que fuera la divinidad quien intercediera, sino la colaboración del resto de tuiteros, en este caso. A veces las redes sociales, en especial Twitter, siembran más división que unión. Bueno, a veces.
en muchísimos casos. Pero en otros pueden servir para encontrar el apoyo, la solidaridad. Es el caso del tuit que publicó la periodista de 5 días, Paz Álvarez. Decía: busco al tipo que me dejó así de guapa ayer, adjuntaba una foto con el pie y el brazo vendado. Sigue el texto: me tiró al suelo con su BMW delante de la parada del E4 del Corte Inglés, en la calle Goya, en Madrid estamos hablando. Se llamaba Javier y me dio amablemente su número de teléfono, que ha resultado ser falso. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué? Paz Álvarez, ¿qué tal? Paz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Lo primero, ¿estás mejor? Bueno, pues aquí estoy un poco dolorida, pero bueno, bien. A ver, podría haber sido peor. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en la puerta del Corte Inglés? Bueno, pues nada, yo estaba esperando el autobús y la verdad es que no vi acercarse la moto, pero bueno, era una persona que llevaba una moto, que la llevaba sujeta solo con una mano y se le escapó y me la tiró encima, me tiró al suelo y bueno, pues las consecuencias han sido pues un esguince de pie y de mano y contusiones varias, moratones y ya está. Él no salió huyendo, pero no. Como si lo hubiera hecho, porque parece que te dio, no sé si el nombre, desde luego el teléfono falso. Sí, me dio... Bueno, yo le pedí... Bueno, yo me levanté del suelo y aparentemente estaba bien. Y le pedí el teléfono por si le tenía que llamar para algo. Y bueno, pues me lo dio y bueno, pues por la noche le envié en WhatsApp, ¿no? Diciendo que su moto me había dejado así de guapa. Y bueno, pues me respondió un señor que no tenía nada que ver. Que me dijo que no tenía moto ni se llamaba Javier, que resultó ser un señor que se asustó bastante. Un señor de Huelva, que el hombre fue a la Guardia Civil pues a denunciar también el caso, ¿no? Porque se asustó. Y entonces yo me vi de repente hablando con la Guardia Civil y bueno, pues disculpando al señor, que evidentemente el señor de Huelva, yo estoy segura que no había sido. Y entonces eso fue lo que me animó a poner el tuit, ¿no? Porque más que el dolor físico, lo que me dolió fue la mentira. Claro. Es que esto, lo que te ha pasado, Paz, pone en cuestión esto de que la primera impresión es la que vale. ¿Cuál fue la primera impresión que tú recibiste de esta persona? ¿Te fiaste de ella o lo hiciste instintivamente? Sí, bueno, me fié porque, bueno, también es verdad, me levanté del suelo y, bueno, pues podía caminar, ¿no? Y sí que es verdad que la gente decía por allí, vamos a llamar a la policía, al SAMUR y demás. Y yo, la verdad es que en ese momento lo único que quería era salir de ahí cuanto antes y llegar a mi casa. Y bueno, como podía caminar, aunque me dolía bastante pues toda la espalda y demás, pero bueno, y no había sangre, que yo creo que eso es también importante, ¿no? Ya, y que estas cosas en caliente, el dolor empieza después a macerar pasado el tiempo, ¿no? Claro. Sobre todo si es muscular, etcétera. Vamos, entonces, a partir de que escribes el WhatsApp a ese señor que tú creas que era Javier, el de la moto, y resulta ser un señor de Huelva que no tiene ni idea de lo que le estás hablando, pones el tuit, ¿y cuáles son las reacciones? ¿Qué pasa a partir de ese momento, Paz? Bueno, pues de repente pues veo el fenómeno, lo que es Twitter, ¿no? Me veo desbordada de mensajes, de llamadas, de gente que se solidariza. Bueno, también hay haters, ¿no? Que me han puesto cosas. O sea, no es posible que alguien te pusiera muy buena periodista no será si no comprobó el teléfono. O sea, se puede ser más capullo. O sea, es increíble. Sí. No puede ser, va. Eso te pusieron. Eso me ha puesto. Dice, no, muy buena periodista no debe ser cuando no comprobó el teléfono. Bueno, pues le tengo que decir a la persona que me puso este mensaje que no comprobó el teléfono porque no tenía batería en el móvil. Que si no lo hubieras hecho, pero pues yo creo que ni merece la pena responderles, de verdad, porque Paz, lo mejor fue la acción de todos los demás. ¿Habéis dado con el verdadero Javier o como se llame? Bueno, pues la denuncia está puesta y gracias a una testigo tengo la matrícula y bueno, la denuncia la puesta en la policía con la matrícula y supongo yo que será la policía quien averigüe quién está detrás de la matrícula. Yo de momento no lo desconozco. Ni el sujeto en cuestión, a pesar de todo este movimiento en las redes sociales, se ha puesto en contacto conmigo. Porque te iba a decir, de una forma u otra le tiene que haber llegado con la que se ha montado, ¿no? Por suerte, para poderlo aclarar. Y tú, por la repercusión que ha tenido, pero ¿cuál sería tu reacción si te llamara ahora? Si te dijera, no sé, o vamos a arreglarlo, o perdona, o algo. Hombre, a mí me gustaría, de verdad, a mí me gustaría que le pidiera disculpas a la persona, al señor de Huelva. Al tercero, sí, al damnificado. Porque yo he hablado con él, ese hombre estaba preocupadísimo, y la Guardia Civil así me lo transmitió.
Entonces, una simple tontería como dar un teléfono falso tiene unas consecuencias graves. Porque le estás generando una preocupación a un señor, bueno, pues que estaba tan tranquilamente, que es ganadero, y si nos está escuchando yo le mando un saludo, que se llama José Miguel y es ganadero y es de Huelva, y a una preocupación a un hombre que no tenía nada que ver con todo esto. Claro, al verdadero Javier todavía le queda el comodín de que hubiera bailado un número, pero claro, eso lo tendría que demostrar si se parece en algo el teléfono que te dio. No le bailó ningún número, porque yo cuando le anoté el número le hice que lo leyera otra vez y lo comprobamos juntos. Ah, qué buena periodista. Entonces, Paz, a pesar de lo que te digan por ahí los tuiteros. Claro, o sea, porque yo lo anoté y entonces se lo repetí, o sea, 6, tal, y dijo, pues, y le dije, ¿y te llamas? Y me dijo, Javier. Bueno, pues no sabemos si se llama Javier, es probable que sea un homenaje también a aquella canción de los toreros muertos, y ni se llame Javier, ni corresponda a uno siquiera de los números que te dio del teléfono. Lo importante, Paz, que esperamos que te recuperes muy pronto y que salgas del trance lo antes posible. Pues sí, espero que sí, y bueno, y nada. Espero seguir ahora mismo cerrando la sección de 5 días y el tema que estoy escribiendo sobre Messi. Amiga. Bueno, ¿desde qué óptica, desde qué perspectiva? ¿Cuánto pierde el Barça económicamente como marca de Messi? Que he visto como ya marca, como marca. Los 137 millones que pierde el Barça como marca tras la marcha de Messi. ¿Y llegas a la conclusión de que era rentable Messi o no lo era? Yo creo que no. ¿Tú crees que Pero no lo sé. Hay que ver las rentabilidades desde muchos puntos de vista. Claro, hay que estudiarlo. De vista el económico, el emocional. La rentabilidad la podemos mirar desde muchos puntos de vista. Pues sí, hay muchas variables. De momento no te entretenemos más, que está ahí en casa, pero está trabajando. Paz Álvarez y recuperándose. Paz, un beso muy fuerte. Mucha suerte. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Estamos a 22 minutos para llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hoy, como cada lunes, tomando café aquí con nuestro compañero periodista Matías Vallés. A ver, la inmigración tiene muchas caras. Detrás de cada persona que abandona su hogar para irse a un país desconocido, detrás de cada una de ellas hay una historia, un nombre, una familia. Pero además es que las hay incluso que son historias de inmigración a la inversa, como lo llama nuestro protagonista, Bashir Sam, de padres senegaleses, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1997 y que hasta los 8 años fue criado allí por Adelina, una mujer canaria, pero en 2005 sus padres lo envían a Senegal a cuidar a su abuela. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que iba a ser una estancia de 3 meses acaba siendo de 14 años para Bashir, en el país de su familia, pero claro, él había nacido aquí, se había criado aquí, los primeros 8 años de su vida, con lo vitales que son, los había pasado aquí. Así que son 14 años en un país extraño, con una religión ajena, con un idioma, bueno, o 2 o 3, que tampoco son el suyo, con los que había crecido, echando de menos a Adelina, que era su madre adoptiva. Bueno, fruto de esta experiencia nace una carta a Adelina,
es un libro en el que Bashir cuenta, en realidad cuenta todo lo que le habría gustado contar a esa mujer que lo crió y a la que ya no volvió a ver porque falleció en 2012. Al llegar al aeropuerto me quedé mirando asombrado a todo el mundo. En mi vida había estado en un lugar así. De repente oí una voz. Me giré y vi a una señora mayor viniendo hacia mí. Era mi abuela. Me saludó. Sonreí al no entender lo que me decía y fingí que todo iba bien. Pero no lo iba. Cogió mi maleta y me fui con ella en un taxi hacia su casa. Cruzamos una carretera larga y vacía en la oscuridad hasta que llegamos a un pequeño pueblo. Vi tierra en el suelo y sentí miedo de bajar del taxi. No estaba acostumbrado a tierra en las calles. Después de convencerme varias veces, me apeé temblando y supe que todo iba bien. Me llevaron hacia un grupo de jóvenes que jugaban sentados formando un círculo. Al verme me dijeron, Togal, pero no los entendía. Entonces una de ellas se levantó y lo repitieron. Al sentarse, entendí que aquella palabra significaba siéntate, y eso hice. Empecé a sonreír mientras el juego aumentaba de ritmo. Luego, ya era hora de acostarse porque era tarde. Bashir, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Mira, nos está escuchando Matías, que además se ha leído el libro. Matías, ¿qué te ha parecido la historia de Bashir? Sí, pues realmente la historia de un doble exiliado, ¿no? Pues, ahora contaba en la llegada a Dakar, ¿no? A la capital de Senegal, y yo para mí es muy curiosa tu posición, Bashir, porque la cosa de que no podías sentirte íntegramente en casa, quizá en Canarias, ni tampoco en Senegal. Entonces, ¿de dónde eres? ¿Cómo has acabado forjando tu auténtica identidad? Digamos que fue muy difícil al principio, como cada principio, ¿no? El hecho de ser negro y de haber nacido en España y haber sido criado por una familia española, y de repente mi madre me dice de ir a África, a Senegal, a cuidar de mi abuela que estaba enferma, y le dije sí porque tenía 8 años y tenía muchos prejuicios de África, una imagen cliché que es la imagen que se suele mostrar de los países africanos, porque primero dicen África y en realidad dentro de África tienes muchos países, Senegal, Marruecos, Mauritania, entonces globalizan en sí, te dicen África y te muestran unas imágenes, ¿no? Digamos. Y tú tenías esa imagen más que la que te pudieran haber transmitido tus padres que venían de allí, tú tenías la imagen que podemos tener cualquiera de nosotros, de ver los medios de comunicación de aquí, de leer las cosas que llegan de África. ¿Tenías esa imagen distorsionada cuando vas a Senegal, Bashir? Digamos que es la imagen que me enseñaban, pero siempre no dudé en dar una oportunidad, y desde muy pequeño tuve muy claro de que antes de juzgar a un libro por su portada preferiría leérmelo, y antes de juzgar a unas personas o algo en sí, ir en el sitio a testear, a palpear con mis propios ojos, tocar con mis propias manos para de ahí sacar una conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi madre me propone ir a África y yo, como recién terminaba las clases, me dije, vale, voy a ir a cuidar de mi abuela. Van a ser solo 3 meses, voy a aprovechar para conocer a África, conocer Senegal en sí. Y me fui. Y es verdad que fue la primera vez que me subí a un avión con 8 años, nunca había viajado antes. ¿Y qué pasa? Lo que te comentaba antes, ser negro y haber sido educado y haber crecido con una familia española, es como que eres el negro, pero estás rodeado de personas blancas, ¿no? Todo el rato. En el colegio ocurría lo mismo. Tenía a mis amigos, mis amigos, compañeros, que me trataron súper bien. En cambio, hubo gente a la que te le acerca y dice negro, negro, te señalan, y es como que das 2 pasos para atrás, ¿no? ¿Qué ocurre? Al bajar allí en el aeropuerto, yo nunca había estado en un aeropuerto en mi vida, y más en un aeropuerto en donde todo el mundo estaba negro, igual que yo. Entonces yo tenía 8 años con mi maleta, me bajé y estaba mirando a mi alrededor pensando en que algo va mal, y en realidad nada iba mal, que todo era correcto. El único extraño era yo, porque era mi primer viaje y en un sitio en donde todo el mundo era africano como yo. ¿Tú te veías blanco? No me veía blanco, pero me veía diferente. ¿Ajeno a aquello? Un poco ajeno, aunque dentro de mí supe que estaba en mi tierra, estaba con mi gente. Leyendo, Bashir, capítulos como el sacrificio religioso del Cordero, de la fiesta del Cordero, está claro que describes una vida muy sencilla, ¿no? Pues es oportuno, yo creo, constatarlo hoy que se ha proclamado esto del cambio climático y la culpa a los seres humanos. La vida es más sencilla, no voy a cometer el error de hablar de África, sino en Senegal, que la que tú conocías en Canarias, por ejemplo. Sí, totalmente. La cosa va mucho más allá, como lo que comentaba antes. Cuando se te habla de Estados Unidos, Nueva York, te enseñan Manhattan, Times Square, Central Park. En Europa ocurre lo mismo. París, en Francia,
Moulin Rouge, Champs-Élysées y muchísimas cosas más. Y en cambio, en África solo se enseña la imagen cliché de que hay guerras, hay podredumbre, y creo que la cosa va mucho más allá. Por ejemplo, yo en Senegal aprendí religión que, por ejemplo, en Las Palmas simplemente iba a la mezquita los viernes, y en cambio una vez que llegué allí practicaba todos los días y 5 veces. El Ramadán igual. Antes tenía una imagen de que era simplemente no comer, iba mucho más allá, era no comer, aprender el árabe, no hacer chistes, ni hacer chismes, ni meterte en donde no te llaman, y poco a poco fui también aprendiendo la cultura, a comer el arroz. Por ejemplo, aquí en España cuando vas a un restaurante te dan el entrante, el primer plato, el segundo, el postre, y en cambio en Senegal se come arroz. Es verdad que dentro del arroz tiene su diversidad, su variedad. Hoy arroz con pescado, mañana arroz con legumbres, pero es arroz en sí, y luego comes arroz y luego tienes un té o zumos exprimidos naturales que también tienen su calidad, ¿no? Y te nutren a su manera en sí, entre muchísimas cosas más. ¿Todo eso se lo contabas a Adelina? ¿Mantenías el contacto con ella a través del teléfono? ¿Le escribías? ¿O cuando estabas allí en Senegal? Digo? Cuando estaba allí en Senegal hablaba mucho con ella por teléfono, y las llamadas ocurrían porque de repente veía una imagen en la tele de que había una guerra o un terrorismo o algo, y de repente me llamaba, ¿estás bien? Y yo sí, me dice, ¿tienes hambre? Y yo, no, acabo de comer. Y me dice, ¿en donde tú estás hay guerras? Y yo, no mami, ¿de qué me estás hablando? Y le dije, yo estoy preocupado por hablar el idioma y por tener amigos, pero no veo guerras ni nada. Y de ahí me planteé de que tal vez tendría la necesidad de contar mi historia basándome en... Siempre desde muy pequeño, cuando estaba en la ESO, me llamó mucho la atención el movimiento literario, el realismo, que buscaba que el arte contara la realidad, ¿no? De forma objetiva, lo cual es llegar a leer unos autores de aquella época, y el que más me influyó fue Émile Zola, que es un escritor francés. Sí. Sobre todo cuando me leí su obra Germinal, que es un libro en donde está expresando cómo en Francia del Norte la clase obrera se reivindicaba, ¿no? Frente a los maltratos que recibía. Y por otra parte el libro de Mariam Abba, Une si longue lettre, que ahora está en español, Mi carta más larga, que Mariam Abba es una profesora novelista senegalesa, y en su libro denunciaba cómo la sociedad senegalesa trataba a las mujeres allí. También otro libro de Chimamanda Ngozi, que es una escritora nigeriana que por una beca se fue a Estados Unidos y estaba escribiendo en su libro lo que vivía allí. Es decir, que esto lo tienes claro, lo de contar tu vida, lo de contar todo ese choque, lo que pasaba allí, y con los ojos de un niño de 8 años que había llegado, pero nacido y criado por una española, por una canaria, y empiezas a escribirlo muy pronto. A los 14 años, porque después de las lecturas que hice es como que tenía una simple idea, pero tras leer esos libros, esas obras de las personas que han sido para mí referentes, pues de ahí es como que nació el impulso, ¿no? Sobre todo la obra de Émile Zola, que cuando uno está en África siempre tiene como una imagen de que en Europa todo es rosa, todo es fácil, y en realidad no es así. Por lo cual, tras terminar de leerme el libro En un lado del Atlántico de Fatou Diom, también mostraba el sueño de un senegalés de ir hacia Europa, y cuando le contaban la realidad no podía entenderlo. Tras leer todas esas obras me dije, tal vez tengo la necesidad de yo por mi parte contar lo que vi en primera persona en África, que no tiene nada que ver con la imagen cliché que te enseñan los medios. Con una mirada totalmente diferente, claro, Sí. porque es esa inmigración a la inversa de la que hablas. Exacto. Un caso muy peculiar el tuyo. Exacto, y sobre todo basada en el realismo que te comentaba antes, desde el día a día, desde la verdad, de forma objetiva, usando un habla cotidiano. Sí, efectivamente, empleas un lenguaje muy llano y directo en el libro, inmediato, ¿no? Que golpea instantáneamente. ¿Qué les decías a tus amigos senegaleses que te decían que querían ir a Europa y que tenían el ansia de viajar a Europa? Pues en aquella época les decía que Europa para mí era, bueno, más bien Europa en España, porque es donde yo nací, que me encontraba muy bien, estaba muy feliz. Me consideraba un niño con una familia española blanca que iba de vez en cuando a la iglesia. En Canarias hacía surf, estaba muy feliz. Es verdad que era musulmán, pero en las Navidades yo era el primero que se despertaba, iba al árbol de Navidad a ver qué me habían traído como regalos. Los fines de semana nos lo pasábamos en Agaete, por lo cual tuve una imagen muy preciosa y recuerdos muy bonitos, que es lo que les estaba transmitiendo en aquella época. Pero luego, ¿qué pasa? Al crecer
ir leyendo poco a poco esas obras que te comenté antes, me fui dando cuenta de bastantes realidades que ocurrían y que yo tal vez, al ser pequeño, cuando estaba allí, no me había dado cuenta porque era muy, muy temprano, ¿no? ¿Cómo se convirtieron esos 3 meses del verano que un niño de 8 años, casi como si fuera una aventura y por el encargo de la familia, vuelve al país de sus padres, a conocerlo para cuidar de su abuela, pero esos 3 meses se convierten en 14 años? ¿Por qué? ¿Qué pasaba, Bashir? Antes de que volver fue ir por primera vez porque nunca había estado antes. Sí, eso es. Y lo de los 3 meses ocurre porque en principio iba de vacaciones, pero el NIE, la tarjeta extranjera que me habían dado, bueno, es la que sigo teniendo hasta el día de hoy, que pone... La tarjeta es de extranjeros, pero detrás pone nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España. No sé por qué. A ver. O sea, tú tienes un documento de extranjero, para entendernos, pero un extranjero nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, es así, además, lo pone el documento, sí, ¿no? es lo que pone el documento y que luego para poder optar a la nacionalidad, aunque haya nacido aquí, es verdad que hay países en los que existe el derecho del suelo, el derecho del sangre, pero yo aunque haya nacido aquí tengo ese papel. Ya. Y que luego para poder solicitar la nacionalidad te suelen hacer exámenes y te preguntan que si Penélope Cruz es una actriz o que si el gazpacho se hace con tomates, ese tipo de preguntas. ¿Y tú eres tan español ya como para responder eso, Bashir? ¿Yo? Sí. No, hombre, soy actor. Era ironía. Solo. Entonces, ¿qué es? ¿Por un problema burocrático por el que no puedes volver aquí después de los 3 meses? Exacto. El motivo fue porque mis padres se divorciaron y ese fue el motivo por el que me fui a Senegal, porque mi madre se fue a Suiza y mi padre se fue a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Una vez allí se me caducó el NIE y yo, al ser menor de edad, no pude viajar solo para venir a renovarlo y no me dejaban y no tuve otra opción de que, vale, ahora no puedo volver, pues me quedo estudiando para no desperdiciar el tiempo ya que era joven y poder optar a una carrera, ¿no? Aunque siempre desde muy pequeño tuve muy claro de que quería ser actor. ¿Y también tenías claro que querías volver a España? Después de valorar de que allí, por ejemplo, en aquella época no existían clases, ¿qué estoy diciendo? No existían escuelas de arte dramático ni de teatro, y yo siempre quise ser actor, pero al estar allí siempre tenía muy buenas notas y existe el estereotipo de que la gente que tiene muy buenas notas siempre les llevan a ciencias, y a mí me llevaron a ciencias. De hecho, me gradué en ciencias físicas y naturales queriendo ser actor. Allí trabajas en la tienda, ¿no? En la tienda de tu abuela, de telas, vendiendo. Dices que es un trabajo duro. ¿Es más dura la vida en Senegal que en Canarias? Yo creo que la vida es dura en cualquier parte, pero es verdad que Senegal, ya que es un país africano, te voy a poner el ejemplo. En Europa, los barcos que van hacia África no pagan impuestos en las costas. Ahora, ¿qué pasa? Eso impide que los gobiernos de los países africanos puedan invertir en los jóvenes, en la comida en sí, y que esos jóvenes, tras falta de recursos, cuando van creciendo a una cierta edad, intentan ir a Europa porque son los europeos quienes, mediante los barcos, se han llevado sea el pescado o otros recursos africanos sin pagar impuestos, por lo cual si se quedan sin recursos no tienen otra opción de que ir hacia donde quienes se los han llevado para intentar buscar una oportunidad. ¿Y eso va a cambiar, Bashir? Es decir, porque claro, hay un problema. Si los jóvenes mejor preparados que han estudiado de esos países se van a Europa, esos países se empobrecen, ¿no? Se empobrecen en material humano. Claro, eso viene a lo que te estoy comentando, es porque los barcos europeos vienen a África a llevarse los recursos sin pagar los impuestos, y que la mayoría de los gobiernos de los países africanos están como condicionados y les ponen ciertas medidas que tienen que respetar. Al no pagar los impuestos, los gobiernos no pueden invertir en la educación de los jóvenes. Y esos jóvenes llevan a una cierta edad y simplemente quieren ir a Europa por la imagen que se les enseña de Europa, ¿no? De que en Francia es como que cae el dinero o que hace muchas cosas, y en cambio la vida va mucho más allá, y que siempre va a ser difícil en todas partes, sea en Estados Unidos, en Europa, en todas partes es difícil y hay que luchar para poder sobrevivir. Me hablabas antes de la imagen que podemos tener aquí, incluso de la que tú podías haber tenido, aun teniendo unos padres de Senegal, una imagen nacido aquí en Las Palmas de Gran Canaria, una imagen distorsionada de lo que es África, que intentaste que no fuera así, pero que desde luego hay inputs que nos distorsionan. Y ahora me hablas de la imagen que puede tener un niño, por ejemplo, de allí de Senegal, de Europa. A veces se nos ve también a los europeos como con cierta consideración casi paternalista, condescendiente hacia Europa, como si os quisiéramos salvar.
Si nos quisierais salvar, pregunta muy interesante. ¿Salvar de qué? Eso es lo que digo yo, por eso. A eso me refiero. O sea, la pregunta que se puede hacer alguien como tú o un niño de Senegal, decir, bueno, ¿y estos europeos de qué me quieren salvar? Ya. ¿No? Pero se lo hace, esa pregunta. Lo digo porque un compatriota tuyo estuvo aquí en alguna ocasión y nos hablaba de eso, de cómo a veces desde Occidente se llega allí con cierta voluntad de querer salvar cuando nadie ha pedido que les ayuden, al menos de la manera que nosotros llegamos allí sin conocimiento del terreno y queremos, no sé muy bien cómo actuar, pero sin preguntar a la gente de allí ¿qué queréis que hagamos? Sino actuando ya directamente. Muy interesante. Me acabas de hacer la pregunta, estoy pensando salvarnos de qué, por ejemplo. A eso me refiero, es que esa es la pregunta. No creo que puedan salvarnos de... Porque lo que te comentaba antes, si allí ya hay recursos, ahora, si tú vienes a echar una mano para poder explotar los recursos, en cambio salimos ganando los dos, ahí no hay problema. Pero si tú vienes, te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo vivo en una casa, tú vives en la tuya. Ahora, yo no tengo sartén o luz o lo que sea, y yo tengo comida y tú no tienes comida. Cuando tú tienes comida, vienes a mi casa. Cuando tú tienes hambre, llegas a mi casa, vacías mi nevera y te vas. ¿Qué pasa? Yo cuando tengo hambre voy a ir a tu casa a tocarte la puerta y en cambio no me abres la puerta, o si me la abres me tratas mal como no se debe, que es lo que ocurre con los países africanos. La gente que inmigra, cuando llega, se le trata mal, se le encierra en sillas, se le trata de una persona ilegal, y para mí, yo creo que el término ilegal no se debería de usar para una persona, porque una persona nace, vive, se reproduce y muere. Entonces, ¿qué de ilegal hay en ese proceso? Ninguno. Ahora, una persona puede ser una persona sin papeles por algún motivo. Uno de Congo puede llegar a España y que sea una persona sin papeles de España, pero que tenga papeles de Congo y que por X motivo aún no tiene el papel de España. Simple que tenga que no sé, demostrar algún requisito para que se le entregue el papel español, sea una tarjeta o una carta de residencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los jóvenes llegan, ya que Europa, sus barcos han venido a llevarse todos los recursos de África, vienen y se les trata mal, se les encierra en sillas sin darles una oportunidad, porque cuando ellos viajan lo que intentan es ir a una oportunidad. Ya que allí no hay recursos, intentan ir fuera para encontrar recursos y poder sobrevivir. Pero esto cambiaría, Bachir, si mejoraran las condiciones en los países, en Senegal, en el caso concreto que estamos hablando. Es decir, ¿sería innecesaria esa migración? Por mi parte sí, pero ahora yo no puedo hablar por todos los senegaleses, depende de cada quien, porque es verdad que a algunos le explicas la situación como es aquí y no es que te crean, porque también, ya te digo, de la imagen que tienen en sí. Por eso te comentaba antes lo del libro Germinal, que aún siendo de Francia del Norte, explicaba y detallaba cómo la clase obrera luchaba y se reivindicaba para mejorar de condición. Ahora eso ya depende de cada quien. ¿Tú quieres hacer carrera de actor aquí en España? En España, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ya que hablo 5 idiomas, no me cierro. ¿Qué has hecho hasta el momento? ¿Qué oportunidades has tenido, Bachir? Pues muchas cosas. De hecho, esta semana tengo una oportunidad como actor y aparte de actor soy cantante, escritor y productor. Mira, como cantante me parece que vamos a escucharte. Dale. Que esta canción, ¿me cuentas a quién va dedicada? Adelina. De que pudiera haberme ido más tarde, pero no pude negarme por querer impresionarte. Adelina. Exacto. Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. ¿Y cuál dirías que es tu hogar ahora mismo? ¿Perdona? ¿Que cuál dirías que es tu hogar ahora mismo? Ya que te escuchaba cantarle a Adelina, rememorando nostálgicamente ese hogar en el que fuiste tan feliz con ella. ¿Cuál es tu hogar ahora? Ahora mi hogar es Senegal, mi hogar es España. Tengo 2 hogares. Nací en España, me crié en Senegal, por lo cual no voy a rechazar ninguna de las culturas ni ninguno de los países. Mucha suerte, esperamos verte muy pronto. Muchas gracias. Suerte, gracias. Gracias. Ahora. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER.
la radio.